en el helado y pulcro silencio de un hospital de élite, donde cada sonido parecía amortiguado por el peso del lujo y la preocupación. Una escena, tan humilde como poderosa, estaba a punto de desafiar los límites de la ciencia y reescribir el destino de una familia entera. ¿Puede la inocencia pura de una niña pequeña desvelar una verdad tan profunda que ninguna máquina puede medir? ¿Qué ocurre cuando un simple toque, un susurro cargado de amor, logra romper las impenetrables barreras que separan la vida de la muerte? Prepárense para sumergirse en una historia que pondrá a prueba sus creencias sobre las conexiones invisibles que nos unen. Un relato sobre milagros que no buscan explicación, sino simplemente un corazón abierto para ser sentidos. La mañana de aquel lunes crucial comenzó como cualquier otra en la imponente mansión de los Monteiro, enclavada en el barrio más exclusivo y ostentoso de la Ciudad de México. Pero muy lejos de allí, en un pequeño y modesto apartamento en el corazón de Iztapalapa, el día de Beatriz Acosta, de 34 años, había empezado mucho antes, a las 5:30 de la mañana. Beatriz era una madre soltera que había criado a su única hija, Abril, de apenas 6 años, con la fuerza y la determinación, forjadas por una vida que nunca le había regalado nada. Abril era una niña especial, distinta a todas las demás. Sus ojos inmensos y expresivos parecían contener una sabiduría ancestral, viendo mucho más allá de lo que se suponía que una niña de su edad debía ver. Desde muy pequeña, Abril sabía cosas que no tenía cómo saber. Sentía dolores que no eran suyos y soñaba con personas que jamás había conocido en su vida. Con el tiempo, Beatriz había aprendido a aceptar y a convivir con ese extraño don de su hija, un legado que, según le contaba su abuela, se transmitía entre las mujeres de su familia de generación en generación. «Mamá», susurró Abril aquella mañana, con la voz aún adormilada y envuelta en el calor de las sábanas. «Soñé con el hombre triste otra vez. Estaba en una casa muy, muy grande, pero lloraba por dentro. Estaba muy solo». Beatriz suspiró, un gesto cargado de amor y una pizca de inquietud. Los sueños de Abril tenían la perturbadora costumbre de convertirse en premoniciones. «¿Qué hombre, mi amor?» «¿Cómo era?» Era alto, con los ojos verdes como las hojas de los árboles. Estaba gritando muy fuerte por el teléfono, pero yo podía sentir que por dentro su corazón estaba muy triste. Y tenía con él a una niña pequeña, una de cabellos muy claritos. Un escalofrío helado recorrió la espina dorsal de Beatriz. Llevaba 5 años trabajando como empleada de limpieza en la casa de la familia Monteiro, moviéndose entre sus lujos siempre en silencio, sintiéndose siempre invisible. Conocía cada rincón de aquella mansión, cada costumbre, cada secreto a medias. Conocía los hábitos de Gabriel Monteiro, el jefe millonario de 38 años, que la trataba con la misma indiferencia con la que miraba los muebles. Gabriel era alto, tenía los ojos verdes y Beatriz, durante sus labores, había visto fotografías de una niña rubia en la biblioteca, imágenes que él guardaba con celo en un cajón con llave, pero que ella había encontrado accidentalmente un día mientras limpiaba el polvo. Una niña que parecía haber sido inmensamente importante para él, pero de cuyo nombre nadie, absolutamente nadie, hablaba jamás. El trayecto hasta la zona sur era una odisea diaria de 2 horas en autobuses abarrotados, donde Beatriz se apretujaba entre otros cientos de trabajadores como ella, todos dirigiéndose a cuidar las casas y las vidas de aquellos que ni siquiera se sabían sus nombres. A las 8 en punto, como un reloj, cruzaba el portón electrónico de la imponente mansión de 3 pisos. Gabriel Monteiro bajó las escaleras aquella mañana con su característica arrogancia, la de un hombre que había heredado un vasto consorcio inmobiliario y el mundo entero. Hablaba a gritos por su teléfono sobre negocios millonarios, gesticulando con una impaciencia que rozaba la agresividad. Sus pasos de diseñador resonaban en el mármol pulido mientras ignoraba por completo la presencia de Beatriz, como siempre lo hacía. «Cierra ese negocio hoy. No voy a aceptar más demoras», gritaba al teléfono, ajustándose un traje que costaba más de lo que
Beatriz ganaba en 6 meses de trabajo agotador. Beatriz bajó la mirada cuando él pasó a su lado, como siempre hacía, pero aquel día algo era diferente. Una sensación extraña, una opresión en el pecho, se apoderó de ella. Era la misma sensación de vacío y premonición que tuvo la noche en que su padre murió años atrás. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si el destino estuviera preparando el escenario para un cambio irrevocable. Gabriel subió a su Lamborghini rojo, su juguete favorito, y salió a toda velocidad. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado por la lluvia matutina, un sonido que a Beatriz le pareció un mal augurio. Continuó con su rutina de limpieza, pero no podía deshacerse de la certeza de que algo terrible estaba a punto de suceder. A las 2 de la tarde, mientras organizaba la biblioteca, el teléfono de la mansión sonó con una estridencia que rompió el silencio. La gobernanta, doña Elvira, atendió con su voz siempre formal, pero Beatriz vio cómo su rostro palidecía progresivamente, como si le estuvieran drenando la vida. Accidente. Hospital Ángeles del Pedregal. Estado grave. Esas fueron las únicas palabras fragmentadas que Beatriz consiguió oír desde el pasillo. Su corazón se disparó. La extraña sensación de la mañana ahora tenía un sentido trágico y aterrador. Había presentido que algo le pasaría a Gabriel. En cuestión de minutos, la casa se transformó en un torbellino de caos y angustia. Marcos Monteiro, el hermano menor de Gabriel, llegó primero en su Audi negro, hablando en voz alta por teléfono con abogados, su preocupación mezclada con un pragmatismo frío. Lorena, su esposa, bajó de un Cadillac blanco con los ojos hinchados de llorar, ocultos tras unas gafas de sol de marca. Eloísa Monteiro, la madre de ambos, llegó al final. A sus 65 años, era una mujer que había pasado su vida entre salones de belleza y clubes sociales. Pero en aquel momento, toda su elegancia y compostura se habían desvanecido. Temblaba como una hoja, amparada por una enfermera particular. Mi hijo, mi niño, y lloraba Eloísa con el corazón roto. ¿Cómo pudo pasarle esto? Mamá, tienes que ser fuerte, decía Marcos, intentando mantener un control que él mismo no sentía. Los médicos están haciendo todo lo posible. Beatriz observaba la escena desde lejos, apoyada en la pared de la cocina, sintiéndose más invisible que nunca. Aquella familia, que siempre le pareció tan intocable y poderosa, ahora estaba completamente destrozada y por alguna razón que no podía explicar, sentía como si el dolor de ellos fuera también el suyo. Gabriel había sufrido un accidente gravísimo en el periférico. El Lamborghini había derrapado en la pista mojada, volcando varias veces. Estaba internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ángeles del Pedregal, en estado de coma, con múltiples fracturas y un traumatismo cráneoencefálico severo. Todos partieron hacia el hospital en un convoy de autos de lujo, dejando la mansión vacía y sumida en un silencio aún más pesado que antes. Beatriz terminó su trabajo con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, sin entender por qué se sentía tan profundamente conectada a aquella tragedia. Cuando fue a buscar a Abril a la guardería a las 5 de la tarde, la niña corrió a sus brazos. Llevaba su vestido rojo favorito, un vestido simple que su bisabuela había cosido a mano antes de morir. «Mamá», dijo Abril en el autobús de regreso a casa, con una voz serena que contrastaba con la tormenta interior de Beatriz. «El hombre de mi sueño está durmiendo ahora. Un sueño muy, muy profundo en una cama blanca». El corazón de Beatriz se heló. «¿Cómo sabes eso, mi amor?» «Sueño con él desde hace mucho tiempo. Lleva una tristeza muy grande en el pecho por una niña pequeña que se fue al cielo. Diana, creo que es su nombre». Beatriz casi se desmayó en el asiento del autobús. Abril nunca había estado en la mansión. Nunca había visto las fotos. Nunca había oído a nadie mencionar a Diana. ¿Cómo era posible que una niña de 6 años supiera sobre la hermana de Gabriel, fallecida trágicamente cuando él era apenas un adolescente? «Mamá», continuó Abril con aquella extraña y firme determinación que a veces se apoderaba de ella. «Necesitamos ir a verlo». «Abril, mi amor, no podemos. Ese no es nuestro lugar».
Sí, mamá, porque está solo y con mucho miedo dentro de su cabeza. Y cuando uno está solo y con miedo, necesita a alguien que le sostenga la mano. Aquella noche, Beatriz se quedó despierta, dando vueltas en la cama, las palabras de su hija resonando en su mente. Abril había soñado con Gabriel incluso antes del accidente. Había hablado de Diana, de su tristeza, de cosas que eran absolutamente imposibles de saber. Y ahora insistía con una certeza inquebrantable en que debían ir al hospital. Su intuición de madre y los años de convivencia con el extraño don de su hija la hacían creer, en contra de toda lógica, que Abril realmente tenía una conexión especial con Gabriel. Pero ¿cómo podría ella, una simple empleada de limpieza de la periferia, entrar en el hospital más lujoso y exclusivo de la ciudad para visitar a su jefe millonario en coma? A la mañana siguiente, en lugar de tomar el autobús hacia la mansión, Beatriz tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Recogió a Abril más temprano de la guardería y se dirigió al Hospital Ángeles del Pedregal. ¿A dónde vamos, mamá?, preguntó Abril, sujetando con firmeza la mano de su madre. Vamos a visitar a alguien muy especial que necesita nuestra ayuda, respondió Beatriz, todavía sin entender completamente por qué estaba haciendo aquello, movida solo por una fuerza más grande que ella. El autobús se balanceaba por las calles de la Ciudad de México, mientras madre e hija se dirigían hacia aquel lugar donde jamás imaginaron que un día entrarían. Beatriz no sabía que aquella decisión de llevar a su hija de vestido rojo a ver a un hombre en coma estaba a punto de sacudir las estructuras del hospital más prestigioso del país y cambiar para siempre el destino de todos los involucrados. El Hospital Ángeles del Pedregal impresionaba con su grandiosidad. Las paredes de mármol pulido reflejaban la luz de candelabros de cristal, y el aire olía a una mezcla refinada de desinfectante y flores, caras que llegaban constantemente. Para los pacientes VIP, Beatriz nunca había pisado un lugar tan lujoso en toda su vida. Se sentía pequeña, fuera de lugar. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la recepcionista. Una mujer de mediana edad, impecablemente vestida, que la miraba a ella y a Abril de arriba abajo. Era obvio que sus ropas sencillas no encajaban en aquel ambiente de opulencia. Vine a visitar al señor Gabriel Monteiro, dijo Beatriz, intentando que su voz sonara firme a pesar de los nervios que le atenazaban el estómago. ¿Es usted familiar? La pregunta vino cargada de desconfianza y juicio. Beatriz dudó. ¿Cómo explicar que era solo la empleada de limpieza, pero que su hija había soñado con él y sentía que debía ayudarlo? Sonaría a locura. Trabajo para la familia desde hace 5 años, respondió finalmente. La recepcionista frunció el ceño e hizo algunas llamadas, conversando en voz baja con alguien de la administración. Después de varios minutos de una espera que a Beatriz le pareció eterna y humillante, finalmente asintió con reticencia. 10º piso, a la VIP, 15 minutos solamente, y la niña no puede hacer ruido. El ascensor subía silenciosamente y a cada piso que pasaba, Beatriz sentía aumentar el peso de la responsabilidad. ¿Estaba haciendo lo correcto? Abril, sin embargo, sostenía su mano con fuerza, pero no demostraba nerviosismo. Al contrario, parecía extrañamente tranquila, como si supiera exactamente a dónde iba y qué debía hacer. El pasillo del 10º piso era un mundo aparte, silencioso como un templo, con habitaciones que parecían más suites de un hotel de 5 estrellas que cuartos de hospital. La habitación 1013 tenía una placa dorada en la puerta. Gabriel Monteiro, UCI particular. A través de la puerta de vidrio blindado, Beatriz vio a Gabriel, y no era el jefe arrogante y prepotente que conocía. Era un hombre frágil, vulnerable, casi irreconocible. El rostro, normalmente altivo e intimidador, estaba hinchado y cubierto de hematomas morados. Tubos entraban por su boca y nariz, conectándolo a un ejército de máquinas que parpadeaban y pitaban sin cesar. Cables pegados a su pecho monitoreaban cada latido débil de su corazón. Sus manos,
que siempre gesticulaban con impaciencia durante sus llamadas de negocios. Ahora reposaban inmóviles sobre la sábana blanca e inmaculada. «Está durmiendo, mamá», susurró Abril, acercándose a la puerta de cristal. «Está durmiendo un sueño muy profundo». «Mi niña», respondió Beatriz, sintiendo un nudo en la garganta y lágrimas pugnando por salir al ver a Gabriel, en aquel estado tan lamentable. Dos enfermeras las observaban con una curiosidad mal disimulada cuando entraron. Era evidente que Beatriz y Abril no pertenecían a aquel mundo de privilegios y riqueza. La enfermera mayor, de cabellos canosos y expresión maternal, se acercó discretamente. «¿Es usted pariente del paciente?» «Trabajo para la familia», repitió Beatriz, sintiéndose cada vez más pequeña con esa explicación. «La visita debe ser muy breve», dijo la enfermera con amabilidad profesional. «Está en estado crítico, coma profundo desde hace 2 días. Los médicos dicen que las posibilidades de recuperación son prácticamente inexistentes». Beatriz asintió y se acercó despacio a la cama, como si estuviera entrando en un lugar sagrado. El monitor cardíaco emitía bips rítmicos y débiles. El respirador artificial susurraba mecánicamente, y el electroencefalograma trazaba líneas casi planas, indicando una actividad cerebral mínima. Abril soltó la mano de su madre y caminó directamente hacia la cama. No demostraba miedo ni vacilación, solo una determinación silenciosa que Beatriz conocía bien. Era la misma expresión que su hija tenía cuando su don especial se manifestaba. «Abril, cuidado», comenzó Beatriz, pero su hija ya había hecho algo inesperado. Con una delicadeza infinita, Abril tocó suavemente la mano inerte de Gabriel con sus deditos pequeños y cálidos. El toque fue suave, casi imperceptible, pero el efecto fue inmediato e impresionante. Los monitores cardíacos comenzaron a emitir sonidos diferentes, más rápidos, más fuertes. El ritmo, que antes era débil e irregular, ganó fuerza y consistencia. Las ondas en la pantalla del electrocardiograma, que apenas se movían, comenzaron a dibujar picos altos y regulares. La presión arterial, que estaba en niveles críticos, mostró signos evidentes de estabilización. «¿Eso es normal?», preguntó Beatriz, asustada por la reacción súbita de los aparatos. Las 2 enfermeras se miraron con expresiones de total perplejidad. La más experimentada, que llevaba más de 20 años trabajando en UCI, nunca había presenciado nada semejante. «Debe ser una coincidencia», le murmuró a su colega, pero su propia voz la traicionaba. «A veces los pacientes en coma tienen fluctuaciones». Pero Abril no quitaba los ojos del rostro de Gabriel. Era como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver, oyendo una conversación que solo ella podía escuchar. Sostuvo la mano de él con más firmeza y comenzó a hablarle en un susurro. «No tienes que tener miedo», le dijo con su voz dulce de niña. «Sé que está oscuro ahí dentro y no puedes encontrar la salida, pero estoy aquí contigo. No estás solo». El efecto de sus palabras fue aún más dramático que el del toque. Los aparatos reaccionaron con mayor intensidad, mostrando signos vitales que se acercaban a la normalidad. El electroencefalograma comenzó a registrar ondas más activas, indicando una actividad cerebral que no existía momentos antes. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Las palabras de su hija parecían resonar en la habitación silenciosa con un poder que trascendía lo físico. Por un momento, todos allí parecieron suspendidos en el tiempo, presenciando algo que desafiaba cualquier explicación médica. El doctor Julián Navarro, neurólogo jefe del hospital, eligió exactamente ese momento para hacer su ronda matutina. A sus 55 años, era una autoridad respetada internacionalmente. Había tratado a presidentes y celebridades, pero nunca había visto lo que presenció. Al entrar en la habitación 1013, «¿Qué está pasando aquí?», le preguntó con autoridad, dirigiéndose a las enfermeras y notando inmediatamente la inesperada presencia de Beatriz y Abril. «Doctor, los signos vitales tuvieron una mejora súbita e inexplicable justo cuando la niña tocó al paciente», explicó la enfermera mayor, su voz cargada de incredulidad.
El doctor Navarro se acercó a los monitores y se ajustó las gafas, analizando los datos con una expresión de creciente asombro. Los números que había verificado apenas una hora antes eran completamente diferentes de los que veía ahora. Esto no tiene ningún sentido médico, murmuró para sí mismo. La actividad cerebral ha aumentado drásticamente. El ritmo cardíaco es casi normal. Miró a Abril, que continuaba sosteniendo la mano de Gabriel con total naturalidad. La niña no parecía intimidada por su presencia ni por los complejos aparatos a su alrededor. Niña, dijo el doctor Navarro. Agachándose a su altura, ¿qué estás haciendo? Abril lo miró con aquellos ojos grandes y serios. Estoy conversando con él, él me oye. ¿Y cómo sabes que te oye, querida? Porque antes estaba llorando allá dentro de su cabeza. Ahora dejó de llorar. El doctor Navarro sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Después de 3 décadas practicando una medicina basada en la evidencia, había aprendido a confiar en los datos científicos, pero también había presenciado fenómenos que la ciencia aún no podía explicar. ¿Y qué más sientes?, preguntó, con una curiosidad que superaba su escepticismo. Está menos solo ahora. Antes estaba en una casa muy oscura buscando a alguien, una niña pequeña de cabellos claros. Beatriz y el doctor Navarro se miraron, atónitos. ¿Cómo podía Abril saber de Diana, la hermana de Gabriel, fallecida décadas atrás? Silvia, llamó el doctor a una de las enfermeras. Quiero el monitoreo constante de estos signos vitales. Anota cualquier alteración, por menor que sea. Se giró hacia Beatriz con una expresión de respeto que ella nunca había recibido de personas de aquella clase social. ¿Usted es su madre? Sí, doctor. Y trabajo en la casa de la familia desde hace 5 años. El doctor Navarro asintió, su mente científica luchando por procesar lo que estaba presenciando. Voy a solicitar exámenes neurológicos completos de inmediato, dijo a las enfermeras. Resonancia magnética funcional y un electroencefalograma detallado, ahora mismo. Mientras el médico hacía anotaciones, Abril continuó su conversación silenciosa con Gabriel, susurrándole palabras que solo él parecía poder oír. Diana dice que te perdona, que no fue tu culpa. Los aparatos continuaron mostrando una mejora consistente. Por primera vez desde el accidente, Gabriel presentaba signos vitales estables y una actividad cerebral significativa. En 30 años de neurología, murmuró el doctor Navarro a sus asistentes, nunca jamás presencié una respuesta neurológica espontánea como esta. Abril finalmente soltó la mano de Gabriel y se giró hacia su madre. ¿Está mejor ahora, mamá? Ya no está perdido en la casa oscura. Beatriz tomó a su hija en brazos, todavía intentando procesar todo lo que había sucedido en aquellos 15 minutos extraordinarios. ¿Podemos irnos?, preguntó Abril. Claro, mi amor, pero vuelvo mañana. Él todavía me necesita. El doctor Navarro, que había escuchado la conversación, se acercó a Beatriz. Señora, lo que presencié aquí es médicamente extraordinario. Me gustaría mucho de verdad que volvieran mañana. Como médico, necesito entender qué está sucediendo. Beatriz asintió todavía aturdida. Al salir de la habitación, se giró una última vez para mirar a Gabriel. En ese instante, tuvo la clara impresión de ver sus párpados temblar ligeramente, como si estuviera intentando despertar de una pesadilla muy larga. En el pasillo silencioso del hospital, Abril tiró de la falda de su madre. Mamá, él me dijo una cosa importante. ¿Qué fue, mi amor? Que tú siempre fuiste amable con él, incluso cuando él no fue amable contigo. Y que eso para él siempre significó mucho más de lo que imaginas. Lágrimas de pura emoción brotaron de los ojos de Beatriz. Era verdad. Durante 5 largos años, ella había sido respetuosa y cuidadosa, incluso cuando Gabriel la trataba con frialdad y desdén. Y de alguna forma imposible, desde la profundidad de su coma, él lo había percibido y se lo había agradecido. La noticia corrió por los pasillos del Hospital Ángeles del Pedregal como un susurro, que crecía y se multiplicaba con cada puerta que se abría. ¿Supiste lo que pasó en la 1013? Una niña hizo que los signos vitales de un
Paciente en coma profundo mejoraran. Solo con tocarlo. Eso es imposible. Va en contra de toda la medicina que estudiamos. Pues yo vi los gráficos con mis propios ojos. Es un milagro. Enfermeros que llevaban décadas trabajando allí, técnicos en radiología, fisioterapeutas, nutricionistas, todos hablaban de la niña del vestido rojo que había causado un fenómeno médico inexplicable en el ala más exclusiva del hospital. El doctor Navarro pasó la noche entera en su despacho, rodeado de libros y estudios, analizando los datos de Gabriel. Las resonancias magnéticas revelaban algo que lo dejó completamente perplejo. Áreas del cerebro que estaban prácticamente inactivas desde el accidente, mostrando un silencio neuronal casi total, de repente comenzaron a mostrar signos de actividad renovada. Sinapsis que se encendían como pequeñas luces en la oscuridad. El electroencefalograma registraba patrones de ondas cerebrales que indicaban procesamiento de información, algo impensable para un paciente en su estado. Esto contradice todo lo que sabemos sobre los estados de coma, le dijo a su equipo en la reunión de la mañana siguiente, sosteniendo los exámenes con manos que temblaban ligeramente. Si conseguimos comprender lo que pasó ayer, podría revolucionar nuestro tratamiento de pacientes neurológicos en el mundo entero. A la mañana siguiente, cuando Beatriz y Abril llegaron al hospital, una atmósfera completamente diferente ya se había instalado. Había más movimiento de lo normal en los pasillos, miradas curiosas de empleados que inventaban excusas para pasar por el ala VIP, e incluso algunos médicos de otros departamentos que aparecieron para consultas inexplicables. Abril, sin embargo, no demostraba ninguna intimidación ante la atención extra. Saludó a las enfermeras con la naturalidad de quien saluda a viejas amigas y caminó determinada en dirección a la habitación. 1013, cargando su inseparable muñeca de trapo bajo el brazo. «Buenos días», dijo educadamente a los médicos presentes. «¿Puedo conversar con él ahora, doctor?» El doctor Navarro, que había llegado una hora antes, específicamente para acompañar esta visita, asintió con una curiosidad científica que se mezclaba con una expectativa casi infantil. «Claro, querida. Vamos a observar respetuosamente». Abril se acercó a la cama. Gabriel continuaba conectado a los mismos aparatos, pero había una diferencia sutil en su apariencia. La hinchazón en el rostro había disminuido ligeramente. Las marcas moradas eran menos evidentes y su respiración, aunque todavía asistida por máquinas, parecía más natural y rítmica. «Hola», dijo Abril, sosteniendo la mano de él con familiaridad. «Volví como te prometí. Traje a mi muñeca para que la conozcas». Inmediatamente, como si los aparatos estuvieran esperando ese momento, los monitores comenzaron a reaccionar de forma aún más dramática que el día anterior. El ritmo cardíaco se aceleró de forma saludable. La presión arterial se estabilizó en números casi perfectos y el electroencefalograma comenzó a dibujar ondas que indicaban una actividad cerebral intensa y coherente. «Dios mío», murmuró una de las enfermeras, observando los números que cambiaban en tiempo real en la pantalla. «Es aún más impresionante que ayer». El doctor Navarro se acercó a los monitores, haciendo anotaciones frenéticas en su portapapeles. Como científico riguroso, necesitaba documentar cada detalle. Como médico experimentado, estaba presenciando algo que desafiaba décadas de conocimiento neurológico acumulado. Abril comenzó a conversar con Gabriel, como si él estuviera completamente despierto y consciente. Le contó sobre su mañana, sobre el desayuno que su madre le había preparado, sobre una mariposa amarilla que vio en el camino al hospital. «¿Sabes?», dijo Abril, ajustando la manta sobre Gabriel con un cuidado casi maternal. «Mi bisabuela siempre decía que, cuando las personas están durmiendo un sueño muy profundo, todavía pueden oír a quienes realmente se preocupan por ellas. ¿Puedes oírme? ¿Verdad que sí?». Fue en ese preciso instante que algo verdaderamente extraordinario sucedió, algo que hizo que toda la habitación quedara en un silencio absoluto y sobrecogedor. Una lágrima brotó del ojo cerrado de Gabriel, una lágrima real, cálida, que escurrió lentamente por su mejilla
hasta caer en la almohada blanca del hospital. Todos los presentes quedaron paralizados. Al doctor Navarro se le cayó el portapapeles al suelo, haciendo un ruido sordo que nadie pareció notar. Las enfermeras se miraron con expresiones de shock total. Beatriz se llevó las manos a la boca, sofocando un grito de sorpresa. «Doctor», susurró una de las enfermeras con voz temblorosa, Eso es médicamente posible». El doctor Navarro se acercó a Gabriel y examinó su rostro cuidadosamente. La lágrima era inequívocamente real, una respuesta emocional genuina. Los pacientes en coma profundo no producen lágrimas emocionales. Era una imposibilidad médica, un hecho documentado en toda la literatura neurológica. «No», dijo el doctor Navarro con la voz embargada por la emoción. «Esto no debería ser posible. En teoría es absolutamente imposible». Pero Abril no parecía ni un poco sorprendida por lo que había sucedido. Tomó un pañuelo de papel de la mesita de noche y, con una delicadeza infinita, secó la lágrima del rostro de Gabriel. «No tienes que llorar», le susurró cariñosamente. «Diana está bien donde está. Me pidió que te dijera que te perdona y que ya no necesitas cargar esa tristeza tan pesada en el corazón». Beatriz sintió que sus piernas flaqueaban. Abril continuaba hablando sobre Diana como si la conociera personalmente, como si hubiera conversado con ella ayer. ¿Cómo podía una niña de 6 años saber detalles tan íntimos sobre la culpa que Gabriel cargaba en silencio desde hacía más de 2 décadas? El doctor Navarro miró a Beatriz con una urgencia que rayaba en la desesperación científica. «Señora, por favor, necesito entender. Su hija ya ha demostrado estas capacidades antes». Beatriz dudó, pero se dio cuenta de que ya no había cómo esconder la verdad. «Desde que nació, doctor, siempre supo cosas que no debería saber. Sueña con personas que nunca vio. Siente dolores que no son de ella. Prevé cosas que aún van a suceder». «¿Y en su familia? ¿Alguien más tenía estas habilidades?» «Mi abuela, mi bisabuela. Las mujeres de nuestro linaje siempre fueron diferentes, siempre tuvieron este don». Mientras los adultos conversaban, Abril continuó su sesión extraordinaria con Gabriel. Le contó historias, canturreó canciones de cuna que su bisabuela le había enseñado y de vez en cuando le hacía preguntas como si pudiera oír respuestas que nadie más podía escuchar. «¿Jugabas con Diana en el patio de la casa de la abuela cuando eran pequeños?», preguntó. Los monitores reaccionaron con picos positivos. ¿Construían casitas de muñecas juntos? Nueva reacción positiva en los aparatos. ¿Fue por eso que te culpas de que ella se enfermara? Esta vez, los equipos mostraron una agitación mayor, como si Gabriel estuviera reviviendo emociones profundas y dolorosas. «Calma», dijo Abril, apretando la mano de él con más fuerza. «Diana no quiere que te culpes. Dice que a veces las personas pequeñas se enferman y van al cielo, pero eso nunca es culpa de quien se queda. Simplemente sucede». El doctor Navarro estaba documentando cada palabra, cada reacción de los aparatos, cada detalle de aquella sesión imposible. Como médico, sabía que estaba presenciando algo sin precedentes. Como ser humano, estaba siendo profundamente conmovido por algo que trascendía la ciencia. La visita se extendió por más de 1 hora, mucho más allá de los 15 minutos reglamentarios, pero nadie, absolutamente nadie, tuvo el coraje de interrumpir. Los signos vitales de Gabriel permanecieron estables y mejoraron progresivamente durante todo el tiempo que Abril estuvo a su lado. Y más notable aún, Gabriel comenzó a presentar pequeños movimientos involuntarios. Sus dedos se contraían ligeramente cuando Abril hablaba. Sus párpados temblaban, como si estuviera soñando intensamente, y su cabeza se giraba de forma casi imperceptible en dirección a la voz de la niña. «¿Lo ve?», le dijo Abril al doctor Navarro, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Está intentando despertar. Solo necesita un poquito más de tiempo para encontrar el camino de regreso». Cuando Abril finalmente se despidió, prometiendo volver al día siguiente, Gabriel parecía una persona completamente diferente. Su rostro estaba más sonrosado, su respiración era más natural, y los monitores mostraban una actividad cerebral que se aproximaba a los patrones normales de una persona
despierta. En el pasillo, mientras esperaban el ascensor, el doctor Navarro se acercó a Beatriz con una expresión que mezclaba admiración y perplejidad científica. Doña Beatriz, lo que está sucediendo aquí es extraordinario. Nunca vi nada igual en toda mi carrera médica. Doctor, somos personas sencillas. No queremos causar problemas ni llamar la atención. Entiendo perfectamente, dijo el doctor Navarro con amabilidad. Pero lo que su hija está haciendo puede ser la clave para ayudar a miles de pacientes neurológicos en el futuro. Abril tiró de la falda de su madre. Mamá, él va a estar bien. El doctor Navarro se agachó a la altura de la niña. Creo que sí, querida. Gracias a ti, está encontrando el camino de regreso. Y las otras personas del hospital están hablando de nosotros, añadió la niña. Beatriz y el doctor Navarro se miraron. La noticia realmente se había esparcido. Un poco, admitió el doctor, pero es porque lo que hiciste es muy especial. Médicos de todo el mundo querrán estudiar cómo ayudaste a Gabriel. Abril pensó por un momento. Está bien, pero yo solo quiero que él vuelva a ser feliz. Diana dijo que estuvo triste por demasiado tiempo. Aquella tarde, el doctor Navarro convocó una reunión extraordinaria con todo el equipo médico del hospital. La sala de conferencias estaba llena. Colegas, dijo, proyectando los gráficos de Gabriel, estamos presenciando un fenómeno que puede revolucionar nuestra comprensión sobre los estados de conciencia y la recuperación neurológica. Los datos eran inequívocos. Pero eso es científicamente imposible, protestó un neurólogo más conservador. Los niños no tienen poderes de curación. Estaría de acuerdo contigo hasta ayer, respondió el doctor Navarro, pero los datos no mienten. Y si existe algo que no entendemos sobre la conexión humana, sobre la empatía, entonces es nuestro deber estudiar eso. Mientras tanto, en casa, Beatriz intentaba explicarle a Abril la importancia de lo que estaba sucediendo. Hija, salvaste la vida de Gabriel. Abril se encogió de hombros. Solo hice lo que Diana pidió. Dijo que Gabriel necesitaba sentir que alguien se preocupaba por él de verdad. ¿Y qué más te dijo Diana? Abril sonrió. Que mañana será un día muy especial. Gabriel va a empezar a despertar de verdad. Beatriz sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Porque en mis sueños de esta noche, Diana estaba sonriendo y dijo que su trabajo estaba casi terminado. Aquella noche, Beatriz no pudo pegar ojo. ¿Cómo podía su hija saber tanto sobre Gabriel? Sobre Diana. Se levantó a preparar un té y Abril apareció en la cocina. No puedes dormir, mamá. Beatriz le pidió que le contara más sobre sus sueños. Empecé a soñar con él hace mucho, mucho tiempo, mamá. Mucho antes de que empezaras a trabajar en su casa. Beatriz sintió un escalofrío. ¿Cómo así, mi amor? Tenía 3 años cuando soñé con él por primera vez. Estaba en una casa muy grande y bonita, pero estaba llorando solo en una habitación oscura. Y siempre había una niña pequeña con él, de cabellos muy claritos. El corazón de Beatriz se aceleró violentamente. Eso era imposible. En aquella época, ella ni siquiera conocía a la familia Monteiro. Cuéntame más, Abril. La niña del sueño estaba muy enferma. Tenía fiebre muy alta. Gabriel estaba desesperado, cargándola en brazos, gritando a sus padres que llamaran a un médico. Y entonces, ella se fue al cielo. Gabriel gritó mucho. Se tiró al suelo diciendo que era su culpa, que debería haberla cuidado mejor. Lágrimas brotaron de los ojos de Beatriz. La historia que Abril contaba era real. Diana había muerto a los 4 años de una meningitis fulminante. Gabriel, que entonces tenía 12, se culpaba eternamente porque había salido a jugar en lugar de quedarse con ella. ¿Cómo puedes saber todo esto, Abril? No sé explicarlo, mamá. Siempre lo supe. Y en mis sueños, Diana siempre aparecía llorando también, porque Gabriel estaba sufriendo por su culpa. Decía que necesitaba encontrar a alguien muy especial para ayudarlo a dejar de estar triste. Alguien que tuviera un corazón bueno y que también ya hubiera pasado por tristezas, para poder entender su dolor. ¿Y por qué tu hija? Diana dijo que las personas que ya han sufrido pueden entender mejor el sufrimiento de los otros. Ella sabía que nosotros también habíamos pasado por momentos difíciles. El corazón de Beatriz se apretó. El padre de Abril las había abandonado.
Habían pasado hambre, miedo, noches de lágrimas. ¿Cómo sabes de esas cosas? Sentía tu tristeza, mamá. Diana me explicó que él necesita aprender a perdonarse. La culpa que carga es como una piedra muy pesada en su pecho. Abril bostezó. Por eso se volvió una persona enojada y solitaria. Porque cuando no nos perdonamos, es difícil dejar que las personas se acerquen. Beatriz pensó en todos los años viendo a Gabriel de lejos. Ahora entendía su frialdad, los muros que había construido a su alrededor. Mamá, mañana más personas de su familia van a aparecer en el hospital. Y a algunas no les vamos a gustar. Beatriz sintió que su estómago se contraía. ¿Tienes miedo, Abril? No, respondió con una convicción que la sorprendió. Diana dijo que a veces necesitamos ser muy valientes para hacer lo correcto. Y ellos nos van a dejar volver, porque Gabriel va a empezar a despertar mañana. Y cuando despierte, va a pedir que nos quedemos cerca de él. ¿Cómo estás tan segura? Porque en el sueño de esta noche, él ya no estaba en la casa oscura. Estaba en una casa llena de luz. Y Diana estaba allí con él, sonriendo y despidiéndose. Y él me miró y dijo, gracias. Abril, ahora ya sé el camino de regreso. A la mañana siguiente, cuando llegaron al Hospital Ángeles del Pedregal, la diferencia era palpable. Había más autos de lujo, un movimiento inusual. Toda la familia está aquí hoy, les dijo la enfermera Silvia. Porque hoy es un día especial, dijo Abril. Hoy Gabriel va a abrir los ojos. Al acercarse a la habitación 1013, Beatriz oyó voces. Era Marcos Monteiro hablando con el doctor. «Doctor, ¿está seguro de que esta situación se está manejando adecuadamente?» «Señor Monteiro, los resultados médicos son inequívocos. Su hermano está presentando una recuperación que desafía todo lo que conocemos sobre neurología. Con la confianza inquebrantable de una niña que conversaba con ángeles, Abril abrió la puerta. La escena que encontraron era intimidante. Eloísa Monteiro estaba sentada en un sillón de cuero. Marcos estaba de pie junto a la cama. Lorena, su esposa recién llegada de París, mantenía una postura rígida. Y había otras personas que Beatriz no conocía. Todos ricos, bien vestidos. Todos pertenecientes a un mundo ajeno al suyo. Cuando entraron, todas las conversaciones cesaron. Las miradas se volvieron hacia ellas con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Esa es la mujer?, preguntó Lorena en voz baja a Marcos, pero lo suficientemente alto para que Beatriz oyera. La empleada de limpieza que está trayendo a su hija aquí todos los días. Beatriz sintió que su rostro ardía de humillación. «Lorena, por favor», dijo Marcos. Eloísa Monteiro miró a Beatriz por primera vez en 5 años. «¿Usted es Beatriz?» «Sí, señora Eloísa. Marcos me contó sobre lo que su hija ha hecho por mi Gabriel». Su voz temblaba. «Me gustaría verlo por mí misma». Abril se acercó a Eloísa sin ninguna timidez. «¿Usted es la mamá de Gabriel?» «Sí, querida. Él habla mucho de usted en sus sueños. Dijo que usted hace el pastel de chocolate más delicioso del mundo y que la extrañaba mucho». Eloísa comenzó a llorar silenciosamente. «También dijo que usted siempre supo que él estaba triste por lo de Diana, pero no sabía cómo ayudar. Quiere que sepa que nunca fue su culpa». El silencio en la habitación fue absoluto. Eloísa había cargado por décadas la culpa de no haber podido ayudar a su hijo. «Mi niño», susurró mirando a Gabriel. Abril se acercó a la cama y, como siempre hacía, sostuvo la mano de Gabriel. Pero esta vez algo nuevo sucedió. Además de la reacción de los monitores, Gabriel movió los dedos de forma evidente, apretando ligeramente la mano pequeña de Abril. «Apretó mi mano», exclamó Abril sonriendo. «Se está acercando más, doctor». El doctor Navarro verificó las reacciones. Sus párpados están temblando intensamente. «Es una señal muy positiva». Todos en la habitación se acercaron. «Gabriel», dijo Abril suavemente, «tu familia está aquí. Y Diana me mandó a decir que todo está bien, que ella está feliz y quiere que tú también seas feliz». Los párpados de Gabriel temblaron más. Sus dedos se contrajeron. Y entonces muy lentamente comenzó a abrir los ojos. Lo primero que vio fue el rostro de Abril. «Hola», dijo ella. «Lograste encontrar la puerta de salida». Gabriel intentó hablar. Miró a su familia,
pero sus ojos volvieron a Abril. «Estuviste aquí conmigo todo el tiempo». La niña asintió. Gabriel miró a Marcos y décadas de rencores parecieron evaporarse. «Perdón, hermano», susurró. «No», respondió Marcos con lágrimas en los ojos. «El perdón es mío». Eloísa se acercó a su hijo. «Mi niño, volviste a nosotros». «Mamá», dijo Gabriel, «siento tanto por todos estos años, por haber sido tan difícil de amar». «Eso ya no importa», dijo Eloísa. Pero fue cuando Gabriel miró a Beatriz, parada discretamente en un rincón, que todos se dieron cuenta de la verdadera transformación. «Beatriz», dijo él, sorprendiendo a todos, «viniste». «Yo sentí que necesitaba venir, señor Gabriel». «No me llames, señor», dijo suavemente. «Después de lo que tu hija hizo por mí, somos familia». Lorena, la esposa de Marcos, observaba con una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. «Esta niña», dijo Gabriel mirando a Abril, «me enseñó que el perdón cura tanto a quien perdona como a quien es perdonado». «Diana», dijo Abril, acurrucada a su lado, «está muy orgullosa de ti. Ahora puede descansar en paz». Gabriel abrazó a la niña. «Gracias, pequeña, por traerme de vuelta, por enseñarme que familia no es solo sangre, es amor». Marcos se acercó a Beatriz. «Doña Beatriz, me gustaría disculparme por la forma en que la hemos tratado. Su hija salvó a mi hermano, y eso nos salvó a nosotros como familia». El doctor Navarro, que había observado todo con fascinación, se acercó. «Lo que presenciamos aquí va más allá de la medicina. Abril no solo ayudó a Gabriel a recuperarse, curó las heridas emocionales de toda una familia. La noticia se había esparcido. Periodistas llamaban, médicos de otros hospitales querían saber. La historia de la niña de vestido rojo se estaba convirtiendo en leyenda. Pero en la habitación 1013, solo importaba que una familia se había reencontrado a través del amor incondicional de una niña que creía que todos merecen una segunda oportunidad para ser felices. La alegría, sin embargo, fue interrumpida abruptamente. La puerta se abrió con fuerza. Era el doctor Ramiro Ortiz, director administrativo, con 2 guardias y un abogado. «Lamento interrumpir, pero tenemos una situación que debe resolverse». «¿Qué situación, doctor?», le preguntó Gabriel, aún débil. «Señor Monteiro», dijo el abogado, «recibimos una denuncia anónima alegando que esta mujer», señaló a Beatriz, «se está aprovechando de su vulnerabilidad para beneficio propio, que está explotando a una niña, forzándola a simular poderes de curación para extorsionar a la familia». El silencio fue sepulcral. Beatriz sintió que la sangre se le helaba. «Eso es absurdo», explotó Eloísa. «Señora Monteiro», dijo el abogado, «entendemos su gratitud, pero tenemos protocolos que seguir. La presencia no autorizada de personas sin vínculo familiar es una violación grave». Gabriel intentó sentarse. «Esa mujer trabaja para mi familia. Tiene mi total autorización. Aún así», insistió el abogado, «esto ha generado una repercusión negativa. Tenemos periodistas en la puerta. Por cuestiones de seguridad y protocolo, voy a tener que pedir que la señora Beatriz y su hija dejen el hospital inmediatamente». «¡No!», gritó Gabriel. Los guardias se acercaron a Beatriz. «Mamá, no», comenzó a llorar Abril. «Gabriel todavía me necesita. Aún se está acostumbrando a no tener miedo». La escena era desgarradora, pero en ese momento Abril se soltó de los brazos de su madre, corrió hacia Gabriel, se subió a la cama y lo abrazó con todas sus fuerzas. «No voy a dejarte solo de nuevo», dijo entre sollozos. «Le prometí a Diana que te cuidaría». El hospital entero pareció detenerse. Los guardias dudaron. El abogado se quedó sin acción. Gabriel abrazó a Abril y miró directamente al abogado. «Si sacan a esta niña de aquí a la fuerza, me voy del hospital hoy mismo. Y le garantizo que toda la Ciudad de México sabrá por qué». Marcos se acercó al abogado, su expresión temible. «Doctor, mi hermano es uno de los mayores contribuyentes de este hospital. Le sugiero que reconsidere su posición». Eloísa se levantó, asumiendo su autoridad de matriarca. «Doctor Torres, si hay alguien explotando a alguien aquí, son ustedes queriendo expulsar a una niña que hizo un milagro para proteger la reputación comercial del hospital». Lorena, para sorpresa de todos, también habló.
Doctor, trabajo con relaciones públicas. Expulsar a una niña que salvó la vida de un paciente sería el mayor desastre de imagen que este hospital haya enfrentado. El doctor Navarro aprovechó para dar el golpe final. Doctor Torres, como jefe de neurología, le informó que Abril forma parte del tratamiento experimental que está revolucionando nuestra comprensión sobre la recuperación neurológica. Removerla sería como interrumpir un tratamiento médico en curso. El doctor Torres miró a su alrededor, completamente aislado. Abril, todavía abrazada a Gabriel, lo miró. Usted no tiene que tener miedo de mí. Yo solo quiero que la gente esté bien. Usted no quiere que la gente esté bien también. La pregunta inocente de la niña desarmó por completo al hombre de leyes y protocolos. Solo estoy intentando hacer mi trabajo, dijo con mucha menos convicción. Entonces déjeme hacer el mío también, respondió Abril con una madurez sorprendente. Mi trabajo es ayudar a Gabriel a ser feliz de nuevo. El doctor Torres se dio cuenta de que luchaba una batalla imposible. Está bien, dijo derrotado, pero esto tiene que hacerse oficialmente. Gabriel sonrió. Perfecto. Beatriz, ¿aceptas participar oficialmente en una investigación médica? Beatriz, en shock, solo pudo asentir. Abril aplaudió. Eso quiere decir que puedo seguir visitándote. Quiere decir, respondió Gabriel, que a partir de hoy, ustedes forman parte oficial de la familia Monteiro. La habitación estalló en lágrimas de alegría. Al día siguiente, Gabriel estaba sentado en un sillón lúcido y alerta. Cuando Abril entró, su rostro se iluminó con la primera sonrisa genuina en años. Mi pequeña salvadora, dijo extendiendo los brazos. El doctor Navarro le mostró los últimos exámenes. Gabriel, tu recuperación neurológica está ocurriendo a una velocidad que desafía todo lo que conocemos. Gabriel miró a Beatriz. Tú salvaste mi vida tanto como Abril. Durante 5 años, fuiste la única persona que me trató con amabilidad genuina. En ese momento entraron Eloísa, Marcos y Lorena. Beatriz, dijo la matriarca con lágrimas en los ojos, quiero pedirte perdón por todos estos años en que te traté como si fueras invisible. Tu hija me enseñó que el valor no se mide por el dinero, sino por la bondad del corazón. Marcos y Lorena se unieron a las disculpas conmovidos. Quiero crear una fundación en nombre de mi hermana Diana, anunció Gabriel. Una fundación para ayudar a familias. Y Beatriz, me gustaría que fueras la coordinadora. Tienes algo que ningún diploma puede enseñar. La capacidad de cuidar verdaderamente a las personas. Beatriz se quedó sin palabras. Gabriel, dijo Abril, Diana quiere decir una cosa. Dice que está muy orgullosa de ti. Que no honramos a quienes perdimos estando tristes para siempre, sino siendo felices y ayudando a otros. Y que ahora puede descansar en paz, porque ya no vas a estar solo. Tienes una familia nueva, elegida por amor. Gabriel lloró, esta vez lágrimas de alivio y gratitud. El doctor Navarro le preguntó a Abril si seguiría ayudando a otras personas. Voy a ayudar a quien lo necesite, respondió la niña con seriedad. Pero Diana me enseñó que lo más importante no es tener un don especial. Es usar el amor que cada persona tiene dentro para ayudar. Todos ustedes tienen el mismo poder que yo tengo. El poder de amar, de perdonar. Solo se habían olvidado de eso. Gabriel abrazó a Abril fuerte. Gracias, mi pequeña profesora, por enseñarme que los milagros existen. Y que el mayor milagro de todos es cuando las personas perdidas encuentran el camino de regreso al amor. Toda la familia Monteiro se unió al abrazo. Allí, en esa habitación de hospital, había nacido una familia completamente nueva, no por la sangre, sino por la elección consciente de amarse. Abril miró hacia arriba, como si viera algo que los otros no podían. «Adiós, Diana», susurró. «Gracias por elegirme para ayudar a Gabriel. Ahora él será feliz para siempre». Eloísa la tomó en brazos. «Y tú, mi nietecita del corazón, nos enseñarás todos los días cómo ser una familia mejor». Y Diana, finalmente en paz, sonreía, sabiendo que su misión estaba completa, y que su hermano Gabriel había encontrado no solo la cura para su cuerpo, sino la cura definitiva para su alma.